Era una noche oscura, como esas que parecen que el cielo se traga todo vestigio de luz. Las nubes cubrían la luna y el bosque, aquel bosque olvidado en las afueras del pueblo, parecía estar envuelto en un silencio que te calaba los huesos. Clara, Javier y Marcos decidieron aventurarse, animados por la idea de contar historias de miedo alrededor de una fogata. Una tontería, decían, algo para reírnos. Llegaron al claro, ese del que todos hablaban, el que según las leyendas locales había sido escenario de rituales extraños hace décadas. Montaron la fogata y se sentaron alrededor, con una mochila cargada de cervezas y una linterna que titilaba, como si supiera que algo no andaba bien. Javier fue el primero en hablar. Dicen que este bosque está maldito, ¿no? Que la gente ve sombras entre los árboles y escucha voces que les llaman por su nombre. Clara rodó los ojos. Por favor, Javier, seguro es pura sugestión. La mente juega trucos cuando tienes miedo. Marcos, que hasta ese momento había permanecido callado, los interrumpió. ¿Sabéis la historia de las niñas del columpio? Clara se burló, pero Javier pareció intrigado. ¿Qué historia? Dicen que hace muchos años, cuando este bosque todavía no era tan denso, había un columpio colgado de un árbol gigante. Marcos hablaba con voz baja, casi susurrando. Un grupo de niñas jugaba ahí todos los días, hasta que una tarde, una de ellas desapareció. Javier alzó una ceja. ¿Y qué? Seguro se perdió y ya. No, insistió Marcos. Desapareció, como si se la hubiese tragado la tierra. Las otras niñas empezaron a decir que alguien salió del bosque y se la llevó. Una figura alta, con los ojos como brasas ardientes. Nadie les creyó, pero semanas después, otra niña desapareció. Y luego otra. Clara trató de reírse, pero la inquietud ya se había instalado. ¿Y qué más? ¿Un monstruo? Marcos sonrió. Dicen que si estás lo suficientemente callado, puedes oír los crujidos del columpio balanceándose, y si te atreves a buscarlo, nunca vuelves. Un silencio denso cayó sobre ellos. El fuego chisporroteó, iluminando las caras tensas de los tres amigos. Clara miró a su alrededor, como si de repente los árboles se hubieran cerrado un poco más. «Venga, esto es una chorrada», dijo, levantándose de golpe. «Voy a buscar ese columpio. Si está por aquí, lo encontraré». Javier se apresuró a detenerla. «¿Estás loca? No sabemos qué hay en este bosque. Podrías perderte». «¿Perderme? Tú mismo trajiste el mapa. Además, no creo en estas tonterías. ¿Vienes o te quedas aquí temblando?» Javier y Marcos intercambiaron miradas. Finalmente, los tres cogieron sus linternas y se adentraron en el bosque. La brisa susurraba entre los árboles, pero había algo más. Un murmullo casi imperceptible, como si alguien los estuviera observando. Caminaban en silencio, atentos a cualquier sonido. De pronto, Clara se detuvo en seco. «¿Lo oís?», susurró. Javier frunció el ceño. «No, ¿el qué?» «El crujido, como madera vieja». Los tres guardaron silencio, y ahí estaba. Un chirrido rítmico, como un columpio meciéndose suavemente. Clara sonrió, triunfante. «¿Ves? Es solo el viento». Pero cuando siguieron el sonido, la temperatura pareció descender de golpe. Los árboles eran cada vez más altos y el bosque más oscuro. Finalmente lo vieron. Un columpio de cuerda colgado de una rama gruesa. Se balanceaba lentamente, aunque no había ni rastro de viento. «Esto es demasiado», murmuró Marcos. «Mejor volvamos». Clara, como era de esperarse, no quiso escuchar. Se acercó al columpio, inspeccionándolo de cerca. «Es solo un columpio», dijo, y antes de que pudieran detenerla, se sentó. El movimiento fue inmediato. El columpio comenzó a balancearse, primero suavemente, luego con más fuerza,
como si una mano invisible lo empujara. Clara intentó ponerse de pie, pero no pudo. Sus manos parecían pegadas a las cuerdas. «¡No puedo bajarme!», gritó, y su voz se rompió en un sollozo. «¡Ayúdame!». Javier corrió hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, el columpio se detuvo de golpe. Clara cayó al suelo, jadeando. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de terror. «¿Qué te pasó?», preguntó Marcos, agachándose junto a ella. Clara lo miró, temblando. «Había alguien detrás de mí. Lo sentí, sus manos frías en mis hombros». En ese momento, un grito desgarrador resonó en el bosque. Venía de todas partes y de ningún lugar a la vez. La fogata que habían dejado atrás se apagó de golpe, y la oscuridad los envolvió. Javier encendió la linterna, pero la luz parpadeaba. El sonido de pasos, ligeros y rápidos, se acercaba. «¡Corramos!», gritó, y los tres echaron a correr sin mirar atrás. El bosque pareció transformarse. Los árboles se cerraban, como si quisieran atraparlos. Las sombras bailaban a su alrededor, y las risas, esas risas infantiles, agudas y desquiciadas, los perseguían. El miedo se apoderó de sus cuerpos. Cada crujido de ramas, cada susurro de la brisa entre los árboles, les ponía los pelos de punta. Clara, con el corazón a punto de estallarle, miraba hacia atrás, pero no veía nada. Sin embargo, sentía la presencia de algo que los acechaba desde las sombras. Javier tropezó con una raíz y cayó al suelo, pero no se detuvo. Se levantó rápidamente, aún con el terror pintado en el rostro. Los tres siguieron corriendo, con la esperanza de encontrar algún rastro de la entrada al bosque, pero el camino parecía más confuso cada vez. El aire era denso, pesado, como si el bosque estuviera vivo y quisiera devorarlos. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, alcanzaron el borde del bosque. El camino hacia el pueblo parecía lejano, pero estaba a su alcance. Cuando llegaron al coche, ya estaban sin aliento, exhaustos y completamente aterrados. Subieron de un salto y Javier arrancó con las manos temblorosas. «No volvemos aquí nunca más», dijo entre jadeos. El motor rugió, pero en el interior del coche, el ambiente seguía tenso. Clara, que estaba sentada en el asiento trasero, se recostó contra el respaldo, intentando calmarse. Pero cuando dejó escapar un gemido bajo, Marcos y Javier se volvieron hacia ella, preocupados. «¿Qué pasa?», preguntó Marcos frunciendo el ceño. Clara levantó la mano, y en su muñeca colgaba algo, una cuerda, deshilachada y vieja, como la de un columpio. «¡No estaba ahí antes!», gritó, intentando quitársela, pero no podía. El coche se detuvo de golpe. Javier, pálido, miraba al frente. «¿Qué haces? ¡Arranca!», gritó Marcos. Pero Javier no se movió. Su rostro estaba tan blanco como el de un cadáver, y sus ojos no se apartaban del camino. Frente a ellos, en mitad del camino, estaba el columpio, balanceándose, y detrás de él una figura alta, con los ojos como brasas ardientes. La risa infantil llenó el aire una vez más. Esta vez era imposible distinguir si venía de afuera o de dentro del coche. Javier dio un grito de terror, pero no podía apartar la mirada de la figura que se acercaba lentamente. Las manos en el volante temblaban como si tuvieran vida propia. Clara, en el asiento trasero, intentaba deshacerse de la cuerda que se aferraba a su muñeca, pero algo le impedía soltarla. La tensión era insoportable. Los segundos parecían horas. De repente, la figura comenzó a acercarse con paso firme, y la risa se convirtió en un eco ensordecedor. Los ojos de la criatura brillaban con un resplandor rojo intenso, y su sombra se proyectaba en el coche, alargándose como un monstruo. Marcos, con los ojos desorbitados, gritó: «¡Arranca, Javier! ¡Arranca ya! ¡Estamos atrapados!». Pero no había forma de huir. El coche no arrancaba, como si el motor estuviera muerto.
como si el propio bosque hubiera sellado su destino. La figura, con sus ojos como brasas ardientes, se acercaba cada vez más, y la risa, ahora mezclada con susurros ininteligibles, invadía el aire. Javier miró a sus amigos, sus ojos llenos de terror, pero no sabía qué hacer. La criatura estaba justo frente a ellos ahora, y el aire se volvió helado. Las ventanas del coche comenzaron a empañarse, como si el aliento de algo frío y macabro estuviera dentro. El columpio siguió balanceándose, sin viento, y detrás de él, la figura, ahora más cerca, levantó una mano, señalando hacia el interior del coche. Clara, con la cuerda aún aferrada a su muñeca, comenzó a temblar incontrolablemente. Entonces, la figura dejó escapar una risa de ultratumba. La última cosa que escucharon antes de que todo se desvaneciera fue esa risa, que no dejaba de resonar en sus oídos.